En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, sábado 7 de enero de 2023. Evangelio tomado de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenle al mayordomo», y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los seres humanos necesitamos un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo extraordinario, algo sobrenatural, que solamente ocurre por el poder de Dios, por la intervención de Dios. Pudiéramos decir que para nosotros, humanamente hablando, un milagro es algo imposible de que nosotros logremos por nuestros propios medios. Entonces, aclarando esto, o teniendo claro esto, pues nos damos cuenta que en nuestra vida, pues cada uno de nosotros de alguna u otra manera necesita un milagro. Necesita algo, que Dios realice algo que nosotros no podemos realizar. Y es bueno entonces que pensemos bien cuál es ese milagro, o cuáles son esos milagros que necesitamos, para que sepamos pedirle a Dios esa intervención misericordiosa en nuestra vida. Saber qué necesitamos, qué milagro necesito yo, qué milagro necesita mi familiar, qué milagro necesita mi vecino, qué milagro necesita mi compañero de trabajo, qué milagro necesita el prójimo, para que sepamos pedírselo. Y el Evangelio nos revela hoy el medio, uno de los medios por excelencia para pedirle a Dios esos milagros, y es la Virgen María, la madre de Jesús. Están en esa boda en Caná de Galilea, y los novios se quedaron sin vino. Y entonces la Virgen, como sabe que Jesús puede hacer el milagro, le dice: «No tienen vino», se quedaron sin vino. Justamente es el momento para que nosotros, por este Evangelio, aprovechemos entonces, a partir de hoy mismo, si ya lo estamos haciendo, que lo sigamos haciendo con mayor fuerza, con mayor convicción. Si no lo habíamos estado haciendo porque no sabíamos, pues a partir de hoy, pedirle al Señor los milagros que necesitamos por intercesión de la Virgen María. Ya vemos que el Evangelio nos revela eso, que podemos pedirle, tenemos derecho a pedirle a Dios las cosas por intercesión de la Virgen María. Y es muy sencillo, y es muy fácil acudir a la Madre de Dios, que es también nuestra Madre, para decirle: Virgen María, Madre de Jesús,
intercede por nosotros. Alcánzanos este milagro de tu Hijo Jesucristo, que es misericordioso. Hay mucha gente que, esto también hay que decirlo, aunque brevemente, pero hay que decirlo. Hay mucha gente que ha relegado a la Virgen María. Han caído en la trampa de ideas, de adoctrinamientos, y se dejan meter ideas en la cabeza, ideas negativas sobre la Virgen. Y esto es obra del demonio para impedir que ellos aprovechen esta intercesión maternal de la Virgen María ante su Hijo Jesucristo por las cosas que necesitamos en lo personal y en lo comunitario y en lo familiar. Si tú eres de esas personas que abriga en tu corazón y en tu mente, lamentablemente, ideas negativas, ideas contrarias de la Virgen María, Madre de Jesucristo, entonces te digo que te revises, porque si eres cristiano, entonces tú no puedes desaprobar a la Madre de Cristo, porque entonces no eres ningún cristiano. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos comprender todo esto. Solo Dios puede realizar milagros, y Él tiene sus medios para realizar esos milagros actualmente y para seguir realizándolos. Se necesita primero la fe del creyente. Segundo, se necesita que encontremos el medio. En este caso, el Evangelio del mismo Jesús nos está diciendo que uno de los medios o de los instrumentos para pedir el milagro a Dios es la Virgen María. Entonces, abramos nuestro corazón, pensemos en cuáles son los milagros que necesitamos y le decimos a la Virgen: Virgen María, intercede ante tu Hijo Jesucristo para que sea sanado de mi enfermedad, para que sea liberado. Intercede, Virgen María, ante tu Hijo Jesucristo para alcanzar el perdón de los pecados. Y así le vamos enumerando y le vamos diciendo. Y se lo podemos decir constantemente. Y entonces, ella lo único que nos va a decir a nosotros, que somos creyentes en su Hijo Jesucristo, lo único que nos va a decir: hagan lo que Él les diga. Eso es lo que la Virgen nos dice: hagan lo que Él les diga. Jesús nos dice que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué nos dice Jesús? Que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos al hermano. ¿Qué nos dice Jesús? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Qué nos dice Jesús? Que le obedezcamos. ¿Qué nos dice Jesús? Que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Jesús? Que no desaprovechemos el tiempo, porque el tiempo apremia en la fe. ¿Qué nos dice Jesús? Que vivamos como hijos de la luz. Vamos a pedir entonces al Espíritu Santo que en nosotros también se realice hoy, o el día en que Dios lo tiene dispuesto, que se realice ese milagro que tanto necesitamos, empezando por el milagro que necesitamos todos los pecadores, que es el sincero, verdadero, tajante y radical arrepentimiento de nuestros pecados y nuestra conversión. Eso es lo primero que nosotros tenemos que pedir. El milagro de nuestra conversión, el milagro de la conversión de nuestros seres queridos que todavía no están convertidos, y después lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Y después cada quien pues tendrá su lista de milagros para pedirle al Señor la realización de ese milagro, si es su voluntad, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, porque podemos pedir muchas cosas que creemos que las necesitamos y que son milagros que creemos de Dios, pero no todas las cosas quizá que vamos a pedir nos conviene, y hay que ser conscientes de esto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar,
de la obra de la palabra de Dios al día y al mundo y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Por favor, no se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.